caricias, besitos y cositas. El amor va más allá, es entrega. Y más que entrega de cosas, el pasaje lo define, es entrega de uno mismo. ¿Están entendiendo? Porque ahí se está definiendo el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es entregarse a sí mismo. Ahí cobra sentido para nosotros como varones el amar a las esposas. Es la entrega de nosotros sin restricciones. ¿Sí? No, ya llevé el mercado, pagué la casa, ya cumplí. Ya, ahora yo soy libre de hacer lo que yo quiera, aquí ya yo cumplí. Lamento informar a todos los esposos, aquí el punto no está en que ya llevé cosas. Un momentico, faltas tú porque es entrega de uno mismo. Ese fue lo que hizo Dios con su Hijo, lo entregó, la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Y aquí está, ¿para qué? ¿Dónde va a terminar el propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este verbo creer, este verbo es un subjuntivo presente. Es un subjuntivo en tanto que es un deseo de Dios, es un anhelo de Dios. Aquí no hay obligación. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Es que hay un revólver en la cabeza de alguien y es que tú tienes que hacerlo. No. Este estado del verbo implica el deseo de Dios y la respuesta comprensible y voluntaria del ser humano. Pero está en tiempo presente y yo quiero que esto, por favor, lo analicen muy bien. Y entonces aquí hay 3 exalumnos míos que saben sobre qué estoy hablando. El tiempo presente implica continuidad. Ojo lo que acabo de decir, implica continuidad. Por eso no dice para que todo aquel que en Él crea, sino aquel que cree ¿cuándo? Hoy y mañana y pasado mañana y todos los días hasta que Cristo venga. Esa es la implicación del verbo que hay, para que todo aquel que en Él cree. Quiere ver constancia. Y aquí aparece el verbo creer. Me ha resonado mucho en mi mente este verbo durante toda la semana. Y por allá me enverdiondé esta semana, hace 4 días quizás, y lo tomé, como hacía rato no lo tomaba. Escúchenme lo que voy a hacer y lo que voy a decir. Lo tomé. Porque nosotros hablamos de fe, hablamos de creer, pero esa fe y ese creer puede ser muy intelectual, puede ser muy de nuestra mente, pero no ha bajado aquí. Ojo con lo que voy a decirles. No ha bajado aquí y se nos ha quedado aquí. Yo creo en el Señor. Yo he confesado al Señor. No, sí, por supuesto. Yo sé que Él murió por mí, yo sé. Un momentito. Pero hay una palabra clave en hebreo sobre todo, que es la palabra meditar. La palabra meditar aparece en Josué 1, donde dice, no te apartarás de la ley ni a diestra ni a siniestra, sino que ¿qué? Meditarás en ella de día y de noche. Y me llama mucho la atención el concepto hebreo de la palabra meditar. Para nosotros meditar, hacemos esto. ¿Puedes leer? Ahí. Eso es lo que hacemos nosotros con meditar. La palabra hebrea meditar implica tener la verdad y exteriorizarla, hablarla. ¿Saben para qué? Para cuando yo hablo, yo me escucho. Ustedes han conocido mucho sobre los nuevos aprendizajes de idiomas y se habla de métodos audiovisuales. Audiovisuales. ¿Qué notan ahí? Ustedes ven, pero ustedes oyen. Están usando los 2 elementos. La palabra meditar entonces implica
no solo pensar y reflexionar aquí, sino también decir, para que usted mismo se entienda. Voy a traducírselos en otras palabras. Entonces yo pensando en esto, y me venía a mi mente, pero me agarraba algo por dentro. Y yo decía, pero Señor, como que no entiendo. Yo sé la palabra, yo conozco la palabra, yo esa palabra la he estudiado, la he enseñado, aquí viene, pero sucedió algo en ese diálogo con el Señor ahí, y tuve la oportunidad, y yo dije, no, médico, y vino la palabra clave para usar eso. Al que cree, todo es posible. Al que cree. O sea, me vino un pasaje como para que yo pudiera como reflexionar mejor en él y darme cuenta. Al que cree, todo es posible. Y escuché una canción. Si puedes creer, el cielo se abrirá. Si puedes creer, y al que cree todo es posible. Y de pronto no sé dónde estaba metido, porque estoy tratando de ubicarme, y empecé yo mismo. ¿Cómo? Sí, Señor, escúchame, esto lo hice yo personalmente. Sí, Señor, yo creo. Es que yo creo que tú derramaste tu sangre en la cruz. Es que yo creo que tú moriste en la cruz. Mientras yo estaba hablando, mientras yo estaba declarando la palabra, yo mismo la iba escuchando. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando? O sea, no solamente la tenía aquí, ahora yo la estaba escuchando. Señor, yo creo tu palabra. Señor, yo creo esto. Señor, yo creo esto. Inclusive creo que me estaba sintiendo mal por alguna razón. Y entonces en el momento que me estaba sintiendo mal, yo dije, no, es que es la palabra. Y es que es la verdad. Y es la obra de Cristo en la cruz. Y es que yo creo, Señor, creo que tú hiciste la obra, Señor. Y lo siento en mi corazón, porque así es. Y empecé, y algo empezó a suceder en mí. Yo decía, uy, Señor, como si estuviera viviendo la palabra. Y eso es importante para nosotros. Ese creer era como la confirmación de lo que estaba aquí, pero yo tenía que confesarlo. Y hay una gran verdad en esa confesión. Romanos dice 8, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree, ¿o no? Con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. ¿Sí ven? Mírenlo. Entonces, ahí está la palabra clave. La palabra creer implica entender primeramente la obra de Dios. Implica recibir. Miren lo que estoy diciendo. Implica recibir. Porque ¿qué hago yo para obtener la salvación? Díganme ustedes, ¿qué podemos hacer nosotros? Si Dios lo ha hecho todo, si es un regalo, si es una dádiva, díganme ustedes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ustedes, Señor. Nada. ¿Saben qué es lo que podemos hacer? Reciba lo que ya está dado. Pero para usted poder recibir, usted tiene que creer. Si usted no cree, ¿cómo va a recibir? ¿Sí? Ya llegaron. ¿Qué? No han llegado. Yo no he sentido nada. Ya llegaron. Te estoy diciendo que ya llegaron. ¿Sí? No, yo no he escuchado nada. Entonces yo me cierro a mí mismo y la otra persona va a ir. Yo te dije que ya llegaron. Pongan cuidado. Y abrió la puerta y en efecto estaba ahí. Ya habían llegado. ¿Sí? Entonces, parte de mi decisión está ahí. Ahí está el regalo de Dios, ahí está la dádiva de Dios, ahí está la entrega de Dios, ahí está el dar de Dios, pero la parte que a mí me corresponde es recibir. Pero cuando yo recibo, yo creo, yo entiendo y yo lo declaro. La fe que se va a manifestar tiene que ser declarada. Y ojo, porque aquí no estamos decretando nada como se dice por ahí, como si fuera positivismo, porque hay algo que se puede parecer, pero mucho cuidado. Una cosa es el positivismo, prácticamente tratando como de obligar a Dios a que Dios haga algo, ¿sí? Que no es así. Y otra cosa es declarar la verdad de Dios. Otra cosa es orar la palabra. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Señor, y ahora mismo en el nombre de Jesús, quito de mi mente, reprendo de mi mente toda duda, todo aquello que está impidiendo, Señor, que yo pueda tener esa fe completa en ti. Señor, aumenta
No me preocupe, que eso está tomando una pastilla. Aumenta, Señor, aumenta esa fe en mí, auméntala, Señor. Y les cuento porque, bueno, fui a hacer algo al baño y tuve cierta dificultad con algo. Y ahí en el momento que yo sentí, ya me acordé que fue ahí que empecé. Ahí estaba solo. ¿Cómo que? Y me paré de ahí y me puse las manos. Señor, es que tu palabra dice esto, y yo creo en ti, creo en lo que tú has hecho, es tu verdad, no es lo que yo diga, es porque tu palabra está sentada, y cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, y estoy declarando la verdad de Dios. Ahí me paré, mis hermanos, y ahí está la clave. Mucho cuidado con el tema de la fe. Esa fe puede estar aquí, pero es necesario que baje, déjenla que baje. Y si ella no quiere bajar, bájela usted. Baje, pero hay que creer. Y aquí está. Y al que cree, todo es posible. Señor, y tu palabra está diciendo todo, pues. Entonces, el problema está en mí. Él lo dijo, el problema está en mí. Entonces, yo voy a derribar eso. Y voy a declararlo, voy a confesarlo. Y me voy a convencer yo mismo. Recordemos que el Espíritu Santo está ahí, está orando. Y eso que me pasó, eso es obra del Espíritu Santo. Porque yo venía ya con la cosa ahí, dándome vuelta, y en un momentito. Es que no, y que no es así. Es como Dios dice, y en la palabra está registrada. Y yo la declaro, la confieso. Y empezaron a suceder cosas, mis hermanitos, de verdad. Ahí el Señor dio. Ya el Señor dio. El mundo necesita recibir. Y en ese recibir es el vivir de hoy, y el vivir de mañana, y el vivir de todos los días. Pero ¿qué tiene que ver todo esto hoy, amados hermanos? ¿Qué tiene que ver todo esto hoy para nosotros? Y sobre todo en una fecha como hoy. La dádiva de Dios. Dios nos ha dado, nosotros recibimos. Pero hay una invitación clara para que nosotros también demos. Ahora esa palabra, dar de Dios, se convierte en nosotros también en la misma palabra, dar. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Te vas a entregar a Dios, pero también te vas a entregar a tus hermanos. Ojo lo que acabo de decir. Y aquí estoy hablando de ese amor los unos por los otros. Y viene la pregunta: ¿cómo es el amor de los unos por los otros? ¿Qué tanto nos amamos? ¿Y qué tanto evidenciamos ese amor entre nosotros? ¿Qué tan entregado estoy yo por ustedes? ¿Qué tan entregado están ustedes entre ustedes? ¿Qué tan entregados están ustedes hacia mí? Hablando no de pastores, ni líderes, etcétera, sino hablando entre hermanos de Cristo. ¿Qué tanto estamos entregados? ¿Qué tanto la necesidad de nuestros hermanos es nuestra necesidad? ¿Qué tanto el gozo de nuestros hermanos es nuestro gozo? ¿Qué tanto la tristeza de nuestros hermanos es nuestra tristeza? ¿Qué tanto? ¿Qué tan cierto es ese amor? Pero la reflexión va dirigida a dónde. Más que pensar en lo que hemos estado haciendo, es más pensar en lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Porque el punto no es decir y sentirnos mal, no es verdad, el pastor tiene razón. Es que lo que he sido yo para mí no, yo primero y segundo yo, y ya por último, por no dejar yo. No es eso. Es para no quedarse con ese martillo allá y que entonces no. Es en esta Navidad que estamos reflexionando sobre el tema, pues ¿cómo me voy a dar yo a partir de ahora? Porque es que la dádiva de Dios está presente, ¿cómo me voy a dar yo? Más pendiente, más atento, más juntos, ¿cómo me voy a dar? Y aquí no es la impresión, ni pretendo únicamente hacia allá, que entonces la iglesia, porque ustedes saben que se utiliza todo esto. Y estábamos ahora en diciembre, y recuerden, hermanitos, que han sido mezquinos durante todo el año, y mezquinos con el Señor. Empieza la manipuladera y la cosa, y para esta fecha, entonces se están dando las primicias de no sé qué, y las primicias de no sé cuánto. No estoy apuntando a eso.
Eso no tiene nada que ver con eso. Ya esas cosas son añadiduras. Escuchen, las cosas son añadiduras. Lo que necesitamos es interiorizar el principio. Es el principio en nuestro corazón, el principio de dar. El principio de dar. Es el principio de entregarnos. Es el principio de reconocer que Dios es importante. Es el principio de reconocer que nuestros hermanos son importantes. Es el principio que las cosas son pasajeras. ¿Verdad? ¿Saben qué pasa con nosotros? ¿Saben qué va a suceder en un futuro con nosotros? Lo que va a suceder en un futuro con nosotros. ¿Saben? Lo único que va a quedar, la única relación que va a quedar en los cielos es la relación del mandato. ¿Sabían? Es la que va a quedar en los cielos. ¿Sí? Es la que va a quedar en los cielos. Somos nosotros ayer. Es esa relación del mandato. Pero los principios tienen que evidenciarse. Los principios tienen que manifestarse. A partir del principio se gestan todas las demás cosas. Desde el principio, cuando el principio está ahí, que yo amo a Dios y me entrego a Dios y lo busco porque es mi interés, porque dependo de Él, porque lo necesito, entonces estoy en constante búsqueda de Dios y no necesito que me estén empujando para orar. No necesito que me estén empujando para ayunar. No necesito que me estén empujando, ¿sí?, para las cosas de Dios. Aún yo decía esta mañana en la oración, ni siquiera para el tema de la puntualidad y eso, porque nosotros somos buenos y si de pronto no se sientan incómodos porque no es la idea, pero sí la reflexión. Yo me pongo a pensar en eso. Al trabajo, usted llega, en el caso de mi trabajo, 10 minutos tarde lo devuelven. Y perdió el día y perdió el domingo. Cansa así de sencillo. Y ya sabemos lo que pasa con la EPS. Uno llega 10 minutos después, 5 minutos después y friki mótica, la verdad, porque para acá no va bien. Pero todo el mundo se da tan luego de llegar media hora antes. ¿Sí o no? Ahí aparece 40 minutos antes, 20 minutos antes, etcétera, y la gente come. ¿Por qué no con el Señor? ¿Verdad? Cosas, como digo, yo no estoy rayando, solo estoy haciendo como reflexiones, porque estas cosas que les estoy mencionando en este momento son añadiduras, o mejor, son evidencias, son muestras, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Quién tiene necesidades? Lo que hicimos en estos días, bueno, convocamos, vamos a hacer esto, mis hermanitos bien respondieron, Señor los bendiga. Pero hay otros elementos complementarios, me entero. Hay un anuncio, acuérdense que hay un hermanito de nosotros que está así, acuérdense que ahí en el corazón suyo, solito, corazón suyo. Si quieren canalizarlo por mi lado, pues está bien. Pastor, mire, yo en oración y vino a mi mente fulanito, ¿se acuerda que fulanita que estaba en esta situación? Yo quiero ayudar, yo quiero ver qué hago, yo quiero... Pero ya esos son resultados de que ha operado el principio en el corazón. ¿Me están entendiendo? O sea, el principio primero opera y ya luego lo demás. Aún para esto, escúcheme, aún para esto, hay alguien enfermito y está dándole duro y está dándole duro desde allá donde yo estoy, desde por acá donde yo estoy, ahí. Y el Señor coloca en el corazón. Acuérdense, cuando venga alguien a su mente. Yo les he enseñado varias veces, cuando alguien llegue a su memoria, en vez de decir, fulanito, ¿qué pasó? Se murió. El Señor se lo está poniendo para que ore, para que interceda por esa persona. Señor, para que ore. Ahí hay amor, ahí hay entrega, ahí hay dádiva de Dios, ahí. O sea, el tema del dar tiene esa implicación. No es obligación. Por eso ustedes han escuchado tantas veces, han leído tantas veces, que nadie dé por necesidad ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ese pasaje se ha utilizado para el tema de los diezmos y las ofrendas, pero ese pasaje va mucho más allá. Ese pasaje está hablando de compartir los unos con los otros, de ayudarnos los unos con los otros. Ese pasaje está hablando de que tu mano derecha no sepa, o que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. ¿Me están entendiendo? Hasta eso tiene que ver, ¿sí? Es decir, no, y ahora
No, pero es que Dios dice, perdieran, es que Dios dice que al pobre da, a Dios presta. ¿Está dando por qué? Por interés. ¿Sí o no? Señor, voy a sembrar esta semilla. Eso no es ninguna siembra, eso está en otro contexto. El que siembra mucho recoge mucho, el que siembra poco recoge poco, y eso no tiene nada que ver con plata. Nada que ver con plata. Y todo el mundo siembra, ¿no? Y en estos días un compañero que iba para el hospital, y entonces, pero ya hace como 2 o 3 meses con el hospital. Y dice, Sergio, ven acá, mi hermanito, yo quiero sembrar en ti. Tú eres buena tierra. Entonces me sentí como un palo. Me sentí como un mazo de hierro. Van a sembrar en mí, me van a en la mata de plata. Entonces, ese tema no, ese tema no. Ese tema no esté pensando que entonces le voy a dar al Señor para que Él me devuelva, etcétera. No, nada. Tiene que ser un corazón sincero, un corazón dadivoso. Salió, pero porque el principio está ahí. Porque el principio está ahí. ¿Sí? El principio de Dios. No, yo lo voy a salvar. ¿Qué no se lo merecen? ¿Yo qué les voy a dar? ¿Cuándo me van a dar ellos nada? ¿Qué tal que Dios hubiera puesto a reflexionar en eso? Díganme ustedes, ¿qué le íbamos a devolver nosotros a Dios? ¿Ah? Una canción bonita. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. ¿Qué le podemos dar al Señor? Nuestras vidas. Me fascina Joel. Lean el libro de Joel. A veces ustedes ven esos profetas chiquitos así, una paginita, y de pronto no le paran mucha bola. Lean Joel, porque Joel nos habla que hubo una devastación impresionante. Y llegaron a la langosta, y ahí dice, y el pulgón se comió a no sé quién, y todo el mundo se comió a todo el mundo. Pero el resultado de todo es que no quedó nada. Y resulta que ellos se acercaban a Dios. Ese pasaje es espectacular, me fascina. Y resulta que ellos se acercaban a Dios, ¿saben cómo? Ellos hacían sacrificios. Entonces, aquí tienen el becerro, o aquí tienen las palomas, o aquí tienen la harina, aquí tienen todo eso. Entonces, ellos se presentaban delante de Dios a ofrecerle. Entonces ofrecían, y ya ellos habían cumplido delante de Dios. El libro de Joel nos registra que ahora hubo tal devastación, y gloria a Dios por eso, y el mensaje que hay. Hubo tal devastación que ya no tenían que ofrecerle al Señor. ¿Saben qué era lo único que tenían que ofrecerle ahora? Porque todo lo habían perdido. Su propia vida. Y eso era lo que Dios esperaba. Que le ofrecieran su vida y no cosas, que le ofrecieran ellos. Ahí, ese es el mensaje de Joel. Ahí es donde obra el Espíritu Santo de una manera sobrenatural y maravillosa. ¿Qué es eso, mi hermanito? Así que la carga de esta fecha tiene importancia para Dios. Ofrecerle una vida en santidad. Ofrecerle una vida en santidad, porque ustedes saben que estos diciembres hay demasiadas tentaciones por todo lugar, pero también ofrecernos a nuestros hermanos, ¿verdad? En las necesidades de nuestros hermanos, en el compartir de nuestros hermanos, que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Y dice la palabra que lo que hacemos en el secreto, la justicia, Dios la saca a la luz, ¿verdad? Hermanos, no nos vamos a sentir satisfechos, díganme ustedes, sino para colocar unos ejemplos así como mucho más claros. No vamos a sentir satisfechos. Entonces resulta que yo me voy a comer, ahorita están vendiendo algunos de esos perniles, así que se ven más bonitos. ¿Sí? Entonces yo he comido perniles de esos, me he mordido el dedo, entonces, sí. Bueno, entonces uno ve esos perniles bonitos, uno se puede pensar y mete una rodaja y salsa de ciruela y no sé qué, yo voy a echarle salsa de borobó, esa vaina es sabrosa. Entonces, salsa de borobó ahí encima y pensar, alguno de mis hermanitos no tiene que comer. Alguno de mis hermanitos no tiene que comer. Alguno de los niños no tiene que comer. Estaba esperando a Marcela y entonces me fui caminando por todo Carabobo. Y eso es así, esa cosa en el centro es una cosa más espantosa del mundo. Entonces vine caminando y me metí a una cosa ahí al frente del Palacio Nacional donde venden pollo. Y dije, no, me voy a comer aquí un pedacito de pollo mientras tanto. Y me sucedió algo, me senté, es así, hacia la calle. Uno puede dar espalda y en esta época menos. Oye, entonces le jalan la camisa a uno y todo, y le dejan la franelilla y uno se da cuenta.
Me senté aquí, pedí un cuartico de pollo, pero no puedo con más. Estaba comiendo, llegó un señor, muchacho. Me sentí impotente. Me sentí tan impotente. Llegó un flaquito, pálido. Te dijo, papá, allá, mira para allá. Esto se lo comparto a ustedes como testimonio, pero no es sino que lo que quiero enseñar es otra cosa. Entonces, y a mí me dio una cosa aquí, muchachos, en serio. Y pum, y se me salieron las lágrimas. Entonces, una cosa, no hice nada, prácticamente no hice nada, sino en ese regalarle un pastelito de esos que están en el pollo. Hermano, ese señor no tenía cómo moverse, por decir. Yo decía, yo estoy comiendo aquí algo y yo tengo con qué comerme eso. Ese señor, así, y mendigando por ahí. Y ustedes saben que hay tanta gente que ni les importa, ni les interesa, ni sienten el dolor. Yo sentí, con ese pedacito, yo decía, me hace falta más, me hace falta más. Porque el hambre da todos los días. ¿Y usted cree que una persona, 3 o 4 días de hambre con una cosita así, eso le quitan las cosas? Pero mi satisfacción estuvo en que en ese momentico tuve con que, ¿sí? Pero cuando no me pasa, me siento tan mal. Y me pasó un día, iba por el éxito. Entonces yo les conté eso hace mucho rato, y llegaba un muchacho, y tal, y el muchacho, tal, pero no sé, el muchacho yo lo vi sano, no lo vi así como todo papeletudo ni nada. Y señor, me colabora para tal cosa, y yo me hice loco. No, creo que le dije no, o me hice loco. Y siguió por ahí pidiendo, y yo le di la necesidad, pero luego me vine y tal. Me vine, más a 2 cuadras, empiezo. Estaba necesitado. Y tú no lo quisiste ayudar. Y empiezo yo, y ahora sí. Y me devolví a buscarlo. Me devolví a buscarlo. Y ya me ha pasado varias veces. Y me toca devolverme. Porque me hago el cara de cangrejo y qué sé yo, hermanito. No estoy pensando que sea un ángel de Dios a que me corresponda, sino lo que me pongo a pensar es que Dios quiere ayudarme. Y el instrumento de Dios para ayudarnos somos nosotros. Y yo le he dicho en términos muy chistosos. Nosotros esperamos que baje una vaca sana por yuca y plátano. O somos nosotros. ¿Sí o no? Sí. Porque baja una farmacia, Señor, mis hermanos están enfermos, que baje ahora una farmacia. Y no me extrañaría, es un exabrupto, que hubiera alguien que orara así. Ahora reprendo todas las farmacias que están atadas en el cielo. Y no, entonces, esa es la invitación, ese es el estudio, la reflexión de hoy. Que seamos dadivosos, que compartamos los unos con los otros, que las necesidades sean las nuestras, que no seamos yo, el principio de dar me parece a mí tan interesante. El que tiene los bolsillos llenos, ustedes saben que la persona dadivosa siempre tiene para dar. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Y saben por qué? Porque está vaciando los bolsillos. Y el que vacía los bolsillos, hay espacio donde llenar. Y Dios llena. Si usted tiene el bolsillo lleno, ¿qué va a recibir? Si eso está taqueado. La persona dadivosa siempre está recibiendo. Y en principio yo aprendí algo aquí, ya ahora casi no se ve, pero ha sido un principio paisa, como paisa. Y siempre están vaciando los roperos, siempre los escaparates. Y uno ve y sacan ropa y dan ropa, y cuando es ¡pum!, otra vez se llenan esos escaparates. Pongan cuidado y me dicen si es verdad o es mentira. ¿Sí? Siempre vacien esos escaparates, que hay cosas que la gente necesita y el Señor responde. Y así es. Y el bolsillo se vació, entregó, el Señor responde. Y el Señor le da más, ¿sabe para qué? Para que siga dando. Sí. Para que siga dando. Queremos ser imitadores de Cristo. Jesús es así. Padre, en esta tarde ya, Señor, yo quiero darte gracias
por estas reflexiones, por estos estudios, sobre todo por la dádiva tuya, Señor. Esa entrega tuya, algo tan especial, mi Dios, a esta fecha. Pero también es una invitación, es un desafío, es una exhortación para nosotros, para que seamos dadivosos así como tú lo has sido. Para que te amemos y amemos a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, como tú nos has amado. Es verdad. ¿Cómo vamos a evidenciar el amor hacia ti si no es en una entrega, en obediencia, en respeto, en santidad? Pero también amar a nuestros hermanos y tú vas más allá, aún a nuestros enemigos. Así que podemos hacer un bien aún a aquellas personas que nos odian y nos aborrecen. Así no se lo merezcan, pero nos parecemos a ti. Y es lo más importante, Señor. Padre, bendícenos, Señor. Renuévanos, Señor, en esta nueva etapa. Vamos a